PowerPoint y voy a hablar fundamentalmente de los valores que encontramos entre los mayas y en particular en el libro sagrado de uno de los grupos mayas más importantes, que es el grupo Quiché. La que sigue, por favor. Primero algunas ideas generales de el hombre, el cosmos y los dioses. De la concepción que los mayas prehispánicos tuvieron del hombre y su sitio en el cosmos, derivan sus valores en general. Como en todos los pueblos, de la concepción que se tenga del hombre, derivan los valores. La idea del hombre se manifiesta en todas sus creaciones, pero principalmente en los mitos de origen, que fueron reelaborados a principios de la época colonial en lenguas mayances y caracteres latinos por los propios indígenas, en un afán excepcional de conservar sus creencias y tradiciones frente a la violenta imposición de otra cultura. Cuando el maya se pregunta por su propio origen, relata el origen del cosmos, expresando así la unidad indisoluble hombre-naturaleza, que es uno de sus valores fundamentales. De este modo, la cosmogonía de este pueblo es una explicación antropocéntrica del cosmos. Y a la vez, el hombre se define por la lucha de contrarios y por la ley de muerte y renacimiento que rige al universo, de tal modo que la antropogonía de este pueblo es una explicación cósmica del hombre. Y ambos, hombre y cosmos, solo se comprenden por lo sagrado, expresando así una concepción unitaria de la realidad por la cual las tres grandes instancias del cosmos, hombre, naturaleza y dioses, constituyen una unidad dinámica. Entre los mitos cosmogónicos mayas, el más completo y rico se encuentra en el Popol Vuh, libro sagrado de los mayas quichés, escrito en esa lengua durante el siglo XVI. En él se relata la creación como un proceso cíclico en el que alternan creaciones y destrucciones, proceso que va desde la formación del mundo y del hombre hasta el momento en que las tribus quichés, ante el sol recién surgido, inician su vida histórica. Aunque ellos no hicieron la distinción entre mito e historia propia de la cultura occidental. El mito es su historia verdadera. Acompañando a la narración del mito, presentaré aquí algunas bellas acuarelas en las que Diego Rivera plasmó su fascinación por este mito. El relato del origen se inicia con la imagen de los dioses creadores, que son varios y uno solo a la vez. Gucumatz, serpiente quetzal, símbolo del agua y principio generador del universo. Ellos están situados en un escenario estático de mar y cielo, donde se llevará a cabo la obra de la creación. El mundo surge de la palabra de los dioses, que es fuerza mágica y energía creadora. Tras crear a los animales que no pudieron hablar ni invocar a los dioses, estos deciden aprobar otra vez. Ya se acerca el amanecer y la aurora. Hagamos al que nos sustentará y alimentará. ¿Cómo haremos para ser invocados, para ser recordados sobre la tierra? Probemos ahora a ser unos seres obedientes, respetuosos, que nos sustenten y alimenten. Así dijeron. Y así vio Diego Rivera la creación. En este fragmento se hace expreso que el objetivo de los dioses al crear el mundo no es solo que haya quienes los reconozcan y los veneren, o sea, seres conscientes, sino también la necesidad de los dioses de ser alimentados. Aparece aquí la asombrosa y excepcional idea de unos dioses insuficientes, dependientes, sometidos al sustento que les deben dar los hombres, dioses antropomorfos, indudablemente definidos por ese rasgo verdaderamente primordial de la vida, que es la nutrición, tener que alimentarse de otro para vivir. Los dioses hacen dos intentos fallidos, lo cual revela que no son perfectos. Forman primero a un hombre de barro que no pudo vivir y se deshizo con el agua. Corresponde a la primera edad cósmica. Ahí están los hombres de barro deshaciéndose del agua. Aquí, como el texto se escribió un poco después de la conquista y la evangelización,
Yo creo que hay velada una idea de crítica fuerte al cristianismo. Los hombres de barro no sirven, se deshacen con el agua. Luego forman a un hombre de madera, dice el texto. Se parecían al hombre, hablaban como el hombre y poblaron la superficie de la tierra, pero no tenían alma ni entendimiento, no se acordaban de su creador, caminaban sin rumbo y andaban a gatas. Por eso cayeron en desgracia. Hablaban, pero su cara estaba enjuta, sus pies y sus manos no tenían consistencia, no tenían sangre, ni sustancia, ni humedad, ni gordura. Por todo eso, esos hombres fueron atacados por sus animales domésticos y sus objetos y destruidos por un diluvio de resina ardiente. En tanto que sus descendientes subieron a los árboles y se convirtieron en monos. Así termina la segunda era cósmica. Al describir las carencias de esos hombres de madera, o sea, no tenían conciencia, no tenían sangre ni humedad y andaban a gatas, el mito nos da a conocer por contraste lo que los quichés consideraban las notas definitorias de la condición humana. La forma de hombre, la existencia e incluso la multiplicación no bastan para ser hombre. Lo que hace al hombre humano es el espíritu, entendido aquí como conciencia y memoria, y este está radicalmente ligado al principio vital, la sangre. Así, para el maya, la conciencia humana solo puede surgir de un ser realmente vivo, es decir, con sangre y humedad. Esto, o sea, la materia que constituye el cuerpo, es lo que determina la existencia del espíritu. No hay una separación alma-cuerpo, como decía Alfredo hace un momento, sino una unidad esencial. La idea contrasta con la del pensamiento bíblico, en el que Dios infunde el espíritu en el hombre como un soplo, sin importar que su cuerpo sea de barro. Además, en el Popol Vuh también es esencial la forma, pues la posición erguida es otro de los condicionantes de la condición humana, como ha mostrado hoy la biología evolutiva. Enseguida se inserta en el Popol Vuh el mito de la creación del Sol y la Luna, de la tercera edad. Un rico pasaje que narra las hazañas de los héroes gemelos Hunahpu y Xbalanque, quienes en la tradición que ha llegado hasta hoy se han identificado con Jesucristo y la Virgen María. O sea, Jesucristo es el Sol y la Virgen María la Luna. Los gemelos eran seres prodigiosos. Desde su nacimiento asienta el mito que sus hermanos mayores, los artistas que también se convertirían en monos, estaban celosos de ellos y querían que murieran. Por ello los pusieron sobre un hormiguero y entre espinas, pero los gemelos durmieron ahí tranquilamente. O sea, la idea del nacimiento milagroso, de cualidades milagrosas, es universal. En la edad de los hombres de madera, aparece un sol que también era imperfecto, Bukub Kakish, 7 Guacamaya, un ser soberbio y vanidoso, quien por ello fue destruido por los gemelos. Ello expresa la condena a la soberbia y a la vanidad que va a contrastar con la sencillez y la humildad del sol y la luna verdaderos de la tercera edad, la cual corresponde al quinto sol de los nahuas. O sea que hay dos valores básicos de los pueblos indígenas: la sencillez y la humildad. Aquí vemos a Bukub Kakish acompañado de sus dos hijos, Cabracán y Zipatná, símbolos de los terremotos y de la estructura de las montañas, así como también de la soberbia y la desmesura. Ellos representan el caos que antecede al orden, un mundo todavía no acabado de formar, así como todavía no se acababa de formar el hombre verdadero. Son también destruidos, lo cual simboliza poner orden al cosmos. El sol y la luna de la época actual surgen del rito iniciático de sacrificio de los héroes gemelos, quienes bajan al inframundo, pasan por diversas pruebas, mueren y luego renacen, convertidos en el sol y la luna de esta época. Después del mito solar, se relata la creación de los hombres actuales, los Halach Uinicob, hombres verdaderos.
aquellos que van a satisfacer el requerimiento de las deidades, reconociéndolas, venerándolas y alimentándolas. Tras haber aniquilado a los hombres de madera, los dioses dicen: ha llegado el tiempo del amanecer, de que se termine la obra y que aparezcan los que nos han de sustentar y nutrir, los hijos esclarecidos, los vasallos civilizados, que aparezca el hombre, la humanidad, sobre la superficie de la tierra. Varios animales participaron en la formación, consiguiendo en una tierra de la abundancia la materia sagrada con la que se crearía al hombre, el maíz. Es este grano, que fue y es la base de la subsistencia de los pueblos mesoamericanos, lo que va a permitir en el mito que el nuevo hombre sea cualitativamente diferente de los anteriores, que sea un ser consciente, el hombre verdadero. Y la versión de otro libro maya, el Memorial de Sololá, añade que a la masa de maíz se mezcló sangre de tapir y de serpiente, animales sagrados vinculados con la fertilidad. El maíz, el alimento, fundido con la sangre divina, es energía vital sacralizada. Es esa sustancia, a la vez física y psíquica, condición de la conciencia y el lenguaje del espíritu del hombre, que, como dijo Alfredo, es un espíritu múltiple, ubicado en todo el cuerpo. Los primeros hombres formados, dice el mito, fueron 4 varones, que fueron dotados de inteligencia, vieron y al punto se extendió su vista, alcanzaron a ver, alcanzaron a conocer todo lo que hay en el mundo. Grande era su sabiduría, su vista llegaba hasta los bosques, las rocas, los mares, las montañas y los valles. Al darse cuenta de la perfección y autosuficiencia humana, los dioses advirtieron que por ello podrían no venerarlos y se dieron cuenta de que se habían equivocado otra vez. Entonces arrojaron un vaho sobre sus ojos para que no pudieran ver más que un poco. Entonces se crea a las mujeres. O sea, nunca hubo mujeres perfectas. De manera significativa, la imperfección humana se equipara con lengua de la visión, lo cual nos habla de un pueblo que concede a la sabiduría, al conocimiento, a lo que los griegos llamaron teoría, el estatus de la perfección. En contraste con la pérdida del paraíso en el Génesis bíblico, para los mayas la perfección se pierde limitando el conocimiento, mientras que en el Génesis se pierde adquiriéndolo. Y la contingencia humana se explica por una decisión de los dioses, no por una falla del hombre, desconociéndose con ello la idea de un pecado original. Las primeras parejas humanas en el texto quiché